Roberto Granda del Club de los Viernes y para la Contra TV, desde la Contra TV. Hoy está con nosotros el coronel y ex miembro del CSIC, del Servicio Secreto, Diego Camacho. Diego Camacho, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bien hallado, Roberto, muchas gracias por tu invitación. Como coronel del Ejército, yo tengo bastante interés en saber su opinión en los procesos actuales que están ocurriendo en nuestro país, muy preocupantes, sobre las dimisiones y destituciones de tenientes generales y de primeras espadas, por así decirlo, miembros de la cúpula de la Guardia Civil y la crisis del gobierno, concretamente de este gobierno con el ministro Marlaska. Sí, bueno, el tema de fondo de lo que podemos llamar crisis está, bajo mi punto de vista, en el intento del ministro del Interior, el señor Marlaska, de obtener una información que según la ley no podía obtener. Es decir, que es un intento de vulnerar el secreto del sumario. Entonces, la policía judicial, que está a las órdenes de un juez en sus investigaciones, le debe al juez instructor digamos, los resultados de sus investigaciones. Entonces eso está tasado por ley. Entonces el hecho de que el ministro del Interior haya, por la información que se tiene, forzado al coronel responsable, Diego de los Cobos, a que le facilitara esa información vía otro general de la Guardia Civil y vía después de la directora general de la Guardia Civil, a mí, para simplificar la respuesta, me parece un presunto delito por parte del ministro del Interior. Entonces, y termino. Lo que pasa es que siendo él magistrado, llevó a pensar que lo sabe perfectamente, que está vulnerando la ley con esa petición, y con el silencio del Consejo de Ministros en esta situación y con el silencio del presidente, a mí lo que me da la sensación es que detrás de ello hay una orden del propio presidente Sánchez. Este gobierno ha cruzado varias líneas rojas, una de ellas puede ser los pactos con Bildu, pero ponerse en contra de la Guardia Civil, que es una institución de las mejor valoradas por la sociedad española, y además querer inmiscuirse en la política, es decir, en la judicatura, en una investigación en curso, no parece una decisión muy acertada y parece una huida hacia adelante a desesperada porque se sienten acorralados por el 8 de marzo, por los eventos. Bueno, lo que pasa es que dices ponerse enfrente a la Guardia Civil. La Guardia Civil, en toda su trayectoria desde que la fundó el duque de Ahumada a mediados del siglo XIX, siempre ha estado al lado de la legalidad. La divisa de la Guardia Civil es "el honor es mi divisa". Eso, entendido en un régimen militar, quiere decir que ese honor, mi divisa, es que está en el cumplimiento de la ley. Entonces aquí lo que ha pasado es que unos políticos han intentado que un responsable de una investigación judicial vulnere esa ley, incumpla y traicione al juez instructor, que es el que debe recibir esa información. Es decir, que a quien tenía que haberse dirigido el señor Grande Marlaska no era al coronel de los Cobos, sino a la juez instructor, y entonces ésta le hubiera dado la información si lo hubiera considerado pertinente o no se la hubiera dado. Pero lo que ha hecho el ministro, como te digo antes, para mí es un presunto delito, y la actitud que han tenido los generales que conforman, algunos de ellos, la cúpula de la Guardia Civil y que han dimitido, yo les mando mi enhorabuena, mi solidaridad, y si yo hubiera estado en su pellejo, pues ojalá yo hubiera tenido la valentía de hacerlo. Son personas de honor que prefieren dimitir, ceder su puesto antes
que dejarse presionar por el poder político, porque ellos no responden ante ningún poder político, responden ante los ciudadanos. Claro. Y tan pronto investigan unos casos de corrupción del PP como del PSOE, no son marionetas a las que puede utilizar, no son policías políticas. Es que eso es lo que eso es una de las cosas que diferencia un Estado totalitario de un Estado democrático. Entonces, en España, si se convierten las fuerzas de seguridad y de orden público en vicarias de los intereses de cualquier partido, de cualquier grupo, de cualquier persona, estamos ya hablando de un régimen totalitario. Es decir, la grandeza y la servidumbre de un miembro de las Fuerzas Armadas o de la seguridad del Estado es estar al servicio de lo que marca la Constitución. Entonces, en sus diferentes... Entonces, todos sabemos que de pronto, no solamente en España, en todas partes, se produce, mira lo que pasó en Estados Unidos hace tiempo con el Watergate, en fin, donde una información compromete a un gobierno y entonces el gobierno mete la pata y empieza a presionar, empieza a amenazar. Bueno, pues aquí en España, si queremos que la democracia, digamos, salga hacia adelante, es necesario que evidentemente esa resistencia por parte de los funcionarios al servicio del pueblo español, al servicio del Estado, estén con arreglo a lo que marcan las leyes. En el momento en que haya un poder vicario en España, ya el pueblo empezará a ver a las fuerzas de seguridad como fuerzas de represión. ¿Cree que para la Guardia Civil es el momento más delicado de su historia reciente, de ese tal vez el exdirector Luis Roldán? No, yo creo que es más grave, porque vamos a ver, Luis Roldán estaba delinquiendo él solito, pero Luis Roldán, digamos, no implicaba en su corrupción al cuerpo de la Guardia Civil. Sin embargo, aquí el caso es diferente. Aquí es que un ministro ha intentado hacer que la Guardia Civil incumpla la ley. Es decir, se convierta en herramienta o en cómplice, llámalo como quieras, de ese delito, de ese presunto delito. Y después una cosa llamativa, que es la directora de la Guardia Civil. La directora de la Guardia Civil, independientemente que ha colaborado en este intento de incumplir la ley, para mí ha incumplido otro deber que todo jefe en las Fuerzas Armadas o de seguridad debe tener, y que los generales que han dimitido han dado buen ejemplo de ello, y es el respaldo a sus inferiores. Bueno, más que inferiores, digamos la palabra subordinados, que queda mejor. Es decir, yo entiendo que el mando debe corregir o debe castigar a un subordinado siempre y cuando el subordinado incumpla sus obligaciones, incumpla sus deberes o incumpla la ley. Pero un jefe tiene la obligación de proteger hasta el final a un subordinado cuando su subordinado ha cumplido con su deber, y más cuando ha resistido las presiones para cumplir lo que marca la ley. Yo tengo la impresión, y no sé si usted lo comparte, que estamos en una democracia de baja calidad, tal vez hacia la argentinización de la democracia, con una democracia liberal impropia de Europa. Es decir, la democracia liberal está en entredicho y están utilizando técnicas más propias de regímenes bolivarianos o de... comunistas. Sí. Sí, claro, porque vamos a ver, el sistema político que en España votamos en el año 76 y que nos quisimos dar, es un sistema, como tú dices muy bien, democrático, un sistema de ideología liberal. Actualmente en España, los que ocupan el poder
no tienen nada de liberales, ideológicamente hablando. Es decir, estamos hablando de unos comunistas que tienen unas vinculaciones con el narcotráfico, que tienen vinculaciones con el terrorismo internacional y que tienen vinculaciones con el blanqueo de capitales. Claro, eso no es democrático, eso es delictivo, ¿vale? Ha citado usted el narcotráfico. Yo estoy en una serie de investigaciones, estamos sacando una serie de reportajes con el periodista colombiano Ervin Hoyos sobre los papeles de la orden de detención de Maduro y esos vínculos que existen con España del narcotráfico. Vemos las famosas maletas de Delcy Rodríguez, pero ahí hay un entramado bastante siniestro que implica a actuales miembros del Consejo de Ministros, junto con la financiación tanto de Venezuela como de Ecuador, mediante el narcoterrorismo. Claro, y una información que a mí me llega, pero no la tengo todavía contrastada, que es que parte de ese dinero del narcotráfico está a nombre de determinados políticos en paraísos fiscales, ¿vale? Pero eso no lo tengo contrastado. Lo que sí hay contrastado es la vinculación del señor Iglesias con el narcotráfico de Venezuela, con la financiación de Venezuela, con la financiación de Irán. Es decir, ahora mismo hay en España un vicepresidente que ha estado a sueldo de dos potencias extranjeras. Y encima tiene una asesora que se llama Dina Busselheim, que ha estado con él de asistente cuando era eurodiputado y ahora sigue de directora en un medio digital de propaganda de Podemos o de información de Podemos, llámalo como quieras, que ha sido agente de los servicios de inteligencia marroquíes. Claro, entonces en estas circunstancias, ¿qué es lo que está en peligro en España? ¿La ideología, la continuidad de la democracia? No, está en peligro la seguridad nacional de España, porque hay un vicepresidente que tiene acceso a una serie de información y que realmente no se sabe para quién trabaja. Sí, respecto a las potencias extranjeras, él reconoció en una de esas grabaciones que se hacen, que se hizo en una ponencia hace años, que bueno, que a Irán le interesaba pagar distintos medios de comunicación para desestabilizar a sus rivales en el extranjero y que bueno, que eso él lo aceptaba o no lo aceptaba y que estaba dispuesto a acabar contradicciones. Acabar contradicciones es trabajar para televisiones iraníes con tal de desestabilizar el régimen, en este caso el régimen constitucional, el régimen democrático español. Claro, pero es que pone la pantalla de la lucha de Irán con Arabia Saudí o lo que sea, pero en el camino a quien está desestabilizando esa colaboración es a España, es decir, es a nuestro país. Entonces, yo realmente lo que me parece esperpéntico de todo punto de vista es que un político, ya no el vicepresidente, sino cualquier político que abomine de España, todos los meses ponga la mano para cobrar un sueldo del Estado español. Entonces, si quieres hacer la revolución, vete al campo y a la revolución, pues estilo Che, vete al campo a pegar tiros, pero no cobrando del erario público. Entonces ya, claro, y entonces lo que se está haciendo en España es deconstruyendo, destruyendo institucionalmente esa democracia a la que tú hablabas, esos elementos de control democrático que toda democracia bien formada debe tener. Es decir, lo importante en una democracia, además de la separación de poderes, está que funcionen los elementos de control, es decir, que haya unos contrapesos que eviten que cualquier poder, sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial, sea predominante. Y para eso está el control democrático. Coronel, entonces lo que estamos de acuerdo es que una persona que admite que no puede decir la palabra España y sin embargo caemos en esas contradicciones en el que está en el gobierno de España, es decir, abomina del país y tiene la pretensión de dirigirlo, o al menos está intentando dirigirlo. Hombre, tú imagínate lo tolerante que somos en España, que un señor que abomina de España está viviendo en Galapagar, que vamos, está bien en el centro de España, ¿no?
y que abomina de la Guardia Civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, diciendo que son matones al servicio de los ricos, pero cuando tiene un pequeño scratch de unos matrimonios dándole una cacerola, llena a Galapagar de puesto de coches, y le rodean de la Guardia Civil, ¿no? Pues cuando claro, porque digamos, en la dialéctica de señor Iglesias, digamos, hay dos tipos de scratches. El scratch que los comunistas hacen a los otros, entonces eso es la justicia proletaria, claro. Jarabe democrático. Jarabe democrático. A mí, claro, que él se llame proletario, yo rápidamente le cambiaba las cuentas corrientes ahora mismo, siendo coronel del ejército, al señor Iglesias. Y cuando se trata para él, ese scratch ya pone en peligro la democracia. Es decir, es lo que se conoce desde tiempos de Cervantes como la ley del embudo, ¿vale? Completamente. Y además, bueno, cuando se habla de la clase proletaria, utilizan mucho esa dialéctica maniquea, polarizadora, de los ricos y los pobres, los de abajo y contra los de arriba, situándose ellos entre los de abajo. Intentan caricaturizar un movimiento del barrio Salamanca, cuando luego te das cuenta de que la mayoría de estos gerifaltes comunistas, su renta media es mayor que la media que existe en el barrio de Salamanca. Claro, pero hay otro tema que subyace y es muy peligroso. Ellos, cuando realmente ven que desde el poder tiene más capacidad revolucionaria que si se tiraran al monte a luchar como los tupamaros, entonces se dan cuenta de un problema. Y es que la justicia proletaria es difícil implantarla hoy en España. ¿Por qué? Porque no hay proletarios. Es que, vamos a ver, uno de los grandes logros del tardofranquismo y del principio de la democracia en España, llamemos de los años 65 en adelante, ha sido que desaparece la lucha de clases, es decir, que rápidamente la clase media se amplía y entonces hay clase media alta, clase media media, clase media baja, pero el concepto de desclasado, de proletario, etcétera, en España desaparece. Entonces, claro, cuando tú estás hablando de una clase que se tiene que oponer a otra, pues claro, por ahí en el mismo Vallecas, que es donde él vivía antes de lo de Galapagar, pues claro, la gente tiene un pasar que no es comparable con lo que era un trabajador en Manchester en el siglo XIX. Claro. Coronel, ¿y usted tiene la impresión, por ejemplo, de que esa lucha de clases rancia, anacrónica, que ya no tiene validez, se ha sustituido por otras luchas, como por ejemplo puede ser encabezar el feminismo para poner en contra a los distintos sexos, la emergencia climática? La división social, porque el objetivo, vamos a ver, el objetivo revolucionario básico de todos los movimientos que ha habido para derrocar un régimen político y sustituirlo por otro, siempre se originan en la división social, de tal forma que el gobierno, no es el caso porque ahora los que lo están haciendo están en el gobierno, pero en los casos históricos conocidos, los gobiernos digamos que entran en pánico y pasan del pánico a la represión, de la represión al pánico. Y llega un momento en que ese vaciamiento de la capacidad de respuesta adecuada por parte del gobierno, del vaciamiento del Parlamento como una cámara que no sirve para nada, porque, bueno, hay una serie de problemas en el país y los diputados son incapaces de generar políticas que resuelvan esos problemas. Entonces, ese es el momento en donde el proceso revolucionario tiene el apoyo de la población porque ve que la forma de salvarse es unirse a aquel que le ofrece una salida. Y la salida hoy en España
ante lo que se avecina, ¿cuál es? Pues la que están ofreciendo el subsidio permanente mínimo vital ¿no? Coronel Diego Camacho, coronel del Ejército Español, muchas gracias por estar en la Contra TV, y en otro momento me gustaría citarle para hablar del 23F y del papel de Tejero, y usted como testigo directo, si quiere lo hablamos en otra ocasión aquí en la Contra. Muy bien. Muchas gracias.